50 años, ve por lo tuyo. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Estas vacaciones son seguras con los Maxi Destinos del Caribe. La magia de Punta Cana y Juan Dolio en República Dominicana. A San Andrés y Cartagena viaja solo con tu cédula. Incluye boleto aéreo, traslados, hospedaje y alimentación ilimitada con el sistema todo incluido. Salidas en julio desde Quito y Guayaquil. Consulta promociones por el mes del niño con tu agencia de viajes preferida a nivel nacional. Maxi Travel, 15 años brindando experiencias de calidad. Vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero, también podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor canciller de la República, Gustavo Manrique. Lo invitamos a un diálogo. Vamos a hablar algunos temas de interés en el orden internacional, pero quisiera empezar con la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada en Washington, D.C., en donde, de acuerdo con su propia carta constitutiva, la OEA tiene como propósitos esenciales afianzar la paz y seguridad en el continente, promover y consolidar la democracia representativa. ¿Cuál sería el saldo de esta asamblea de la OEA? Muy buen día, canciller Manrique. Miguel, muy buenos días. Gracias una vez más por la oportunidad de estar en su radio. Efectivamente, la semana pasada tuvimos una agenda internacional, específicamente en Washington, con varios temas en la agenda, pero el motivo central del viaje fue asistir a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la que participan principalmente representados por sus cancilleres. Recordar que la OEA es un espacio de diálogo político. Hubieron varios momentos de diálogo sobre paz, sobre democracia, un tema o dos temas muy importantes que atañen a todos los países de la región, es el tema de migración y temas de seguridad. Adicionalmente, el secretario de Estado Blinken y el secretario nacional de Seguridad Mayorkas hicieron una invitación a los países que nos hemos adherido en la Cumbre de las Américas para trabajar en temas de migración, por sobre todo migración riesgosa. Bueno, en el tema político leíamos análisis serios que vienen de Washington, que daban cuenta de que de alguna manera la OEA se ha consolidado en el tema de la defensa de la democracia, pese a la acción abierta a planteamientos de gobiernos como el de México, Brasil, Argentina, Colombia, y la OEA ha reafirmado sus principios
de vigencia e importancia de la democracia, en donde hubo estos pronunciamientos que sabemos que abogan por el socialismo del siglo XXI. Sí, efectivamente, Miguel, pues en un lugar, en un espacio de diálogo político, ya se imaginará las diferentes posiciones, las diferentes ideologías, pero con tolerancia y respeto se puede tratar de llegar a acuerdos y también estar de acuerdo en no estar de acuerdo en algunas cosas. Efectivamente, por ejemplo, en materia de derechos humanos, hubo un pronunciamiento en general de la Asamblea de la OEA sobre los abusos en derechos humanos que hay en Nicaragua, por ejemplo, también, ¿verdad? Así que ahí estaba efectivamente representado México, Argentina, Brasil también, pero fue un diálogo de respeto y tolerancia entre todos. Pero claro, podíamos revisar y leer lo que se tramitaba ahí, precisamente esa condena, y no solo a Venezuela, la condena a Nicaragua, se mencionó también países como Cuba y Bolivia de estos abusos de los derechos humanos. Sí, sin lugar a duda, Venezuela probablemente es uno de los que más nos afecta a nosotros, la política pública de aquel país. Nosotros tenemos un grupo de más de 500,000 de migrantes acá. Venezuela, en términos generales, tiene una población desplazada de 7 millones de personas en las últimas 2 décadas. Tiene más de 6 millones en pobreza extrema, un poco menos de 300 presos políticos. Así que son cosas que han salido, se han discutido. Venezuela no estuvo presente. Si no me equivoco, fue el único país que no estuvo presente en la Asamblea, ¿no? Y Nicaragua, por supuesto. Así que sí, son temas que nos atañen a todos, y todos además están vinculados y conectados con el tema de inseguridad y el crimen transnacional organizado. ¿Y sobre eso ha habido una condena para evitar que siga regándose en la región? Bueno, hubo una condena por sobre todo a la guerra de Ucrania, también fue parte de la declaratoria. También hubo una condena al golpe de Estado de Chile, donde también hubieron, hace más de 5 décadas, algunos abusos en materia de derechos humanos. Así que, por otra parte, parte de las declaraciones es instamos una reanudación de los diálogos de paz entre Argentina y el Reino Unido. Es otro de los temas que se abordaron allá. ¿Y cómo le ha visto la OEA al Ecuador? Bueno, la verdad es que muy buena su pregunta. Finalmente, el mundo está viendo al Ecuador, que está viviendo un momento democrático que seguramente es la mayor expresión de la democracia, que es cuando las personas van a las urnas. Yo le puedo decir que la percepción, los comentarios allá, es que Ecuador utilizó una herramienta constitucional, la número 148, que permite la muerte cruzada o de la disolución de la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas, y lo han visto que se lo realizó en relativa paz, una vez que el presidente toma esa decisión, que no hubieron manifestaciones de violencia en la calle, que independientemente de expresiones escritas, no pasó a más de eso, y que inmediatamente se llamó en menos de 48 horas a elecciones. Me parece que en 36 horas el Consejo Nacional Electoral llama a elecciones y en 48 horas la Corte Constitucional se ratifica. Entonces, esas señales de cara a la percepción internacional de lo que ha vivido el Ecuador, me parece que la han tomado como una madurez en términos de aceptar el uso de herramientas constitucionales, y que terminan finalmente, Miguel, en el mayor acto democrático que puede tener un país,
que es devolverle al soberano la decisión de quién debe gobernar. Bueno, hemos visto reuniones y fotografías, además de la reunión, la Asamblea 53 de la OEA. Usted mencionó al comienzo otros temas en agenda que desarrolló en Washington, en lo económico, canje de deuda. ¿Cómo le fue en esas gestiones? Bueno, mire, hoy Ecuador, en los foros internacionales, cualquiera, hago un micro paréntesis solo para explicar esta parte. Una de las segundas razones por las que viajé, acompañado del ministro Julio José Prado, es para promover que Ecuador se indexe a parte de la ley IDEA, que es una suerte de comercio preferencial con Estados Unidos que lo tienen los países caribeños, ¿verdad? Si esa ley, si Ecuador logra indexarse a esa ley, y lo bueno es que es unilateral en este momento, porque Estados Unidos no está abierto a tratados de libre comercio desde hace algún tiempo, en la administración del presidente Biden. Entonces hemos encontrado este ángulo. ¿Por qué le cuento esto? Es porque nos reunimos con el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, nos reunimos con diferentes congresistas en reuniones individuales y grupales para explicar cómo y por qué Ecuador debía entrar, que si es que esto pasa, y debería ser relativamente rápido, podemos acceder con el 99% de los productos en una escala gradual en llegar hasta un arancel cero. De ser así, nuestros productos pueden llegar a un mercado enorme como lo es Estados Unidos, y finalmente esto redunda en oportunidades de empleo. Perdóneme lo amplio de la digresión, pero lo que le intento decir es que en todas estas reuniones, inclusive en la de Artemis, que entiendo vamos a hablar luego, y demás, todas las reuniones comienzan felicitando al Ecuador por haber escrito una nueva narrativa. Leía, estimado Miguel, esta mañana, que el PNUMA, es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene un estudio que por cada dólar invertido en conservación repercute en $30 en beneficio de la población. Así que el tema del canje de deuda ha sido visto como un hito para el Ecuador, como una nueva narrativa para el mundo, como un grito de esperanza para quienes entienden el tema del problema de la triple crisis, ¿verdad? Que es una pérdida de biodiversidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos un problema de abastecimiento de servicios como pudiera ser el agua, o la secuestración de carbono, o la producción de oxígeno. La segunda problemática es la contaminación que está ocurriendo en el mundo, y la tercera es el calentamiento global. Entonces el Ecuador salta a la palestra mundial con una nueva arquitectura que yo la llamo de 3 pilares: diplomacia financiera en la conservación. Esos 3 pilares nos han permitido hacer el mayor canje de deuda de la historia de la humanidad, que le ahorró directo, de un plumazo, $1.100 millones en la deuda soberana del Ecuador. Así que el canje de deuda, Ecuador está en la narrativa, en la punta de lanza a nivel mundial, y muchos queriendo aprender de cómo lo ha hecho Ecuador. Señor canciller, y el tema Artemis, por favor, si es importante resaltarlo, la participación allá. Sí, para los que no conocen el tema, los convenios Artemis, o la firma del proyecto Artemis, es un proyecto de la NASA, en el que, como ustedes saben, Estados Unidos ha comenzado una nueva estrategia para conquistar el espacio, producto de muchas razones. Se va a incrementar a la N potencia el lanzamiento de satélites, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los satélites nos dan conectividad, porque los satélites nos dan información, etcétera, etcétera. Y evidentemente también hay una intención de ir a la Luna y tener una estación permanente ahí. Dicho eso, ustedes dirán, bueno, Ecuador, ¿qué rol tiene en una cosa tan importante cuando tenemos otras necesidades básicas insatisfechas? ¿Cómo le dedicamos tiempo a esto? Permítame explicar muy prácticamente por qué Ecuador puede
desarrollar una nueva industria aeroespacial. Y los invito a todos los ecuatorianos a soñar en nuevos horizontes. Que si bien es cierto, somos líderes mundiales en rosas, somos líderes mundiales en camarón, somos líderes mundiales en banano, somos líderes mundiales en cacao, grandes exportadores de petróleo, eso no quita que no podamos ver nuevas oportunidades de nuevos negocios. Y retrocedo en el tema pasado, como lo fue el ahorro de la deuda con una nueva narrativa de diplomacia financiera para la conservación. Vuelvo al tema de la NASA. La Tierra es redonda, sí, pero achatada en los polos. Eso quiere decir que es más ancha en los lados, y resulta que Ecuador está en los lados. Por lo tanto, en un razonamiento básico y elemental, la distancia desde el punto del Ecuador hasta llegar al espacio es menor. ¿Qué genera eso? Menor distancia de recorrido. ¿Qué genera eso? Menores costos en la operación aeroespacial. Número 2, la velocidad de rotación del planeta, de la Tierra, en los polos, en el polo norte y en el polo sur, es 800 kilómetros por hora. En la línea ecuatorial, ergo, en el Ecuador, es 1.700 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted expulsa el cohete o el satélite, sale a más del doble de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitas menos energía para desplazarla. Y 2 temas más. Por lo tanto, menos costos. 2 temas más. La industria aeronáutica en Estados Unidos, el tránsito aéreo de vuelos comerciales y de vuelos logísticos es enorme. Es enorme. Usted mira el cielo en estados como Florida o en estados como California y usted ve decenas de aviones volando al mismo tiempo. Decía al principio que la industria aeroespacial va a crecer logarítmicamente. Esos cohetes o esos satélites en países como Estados Unidos, con un tránsito aeroespacial muy fuerte, ¿verdad?, tienen que cerrar el espacio aéreo cuando van a despegar estos cohetes. Por lo tanto, se les vuelve a incrementar el costo, porque tienen que cerrar el espacio para que estos cohetes o estos satélites, cuando despeguen, no se estrellen contra un avión. Y el último tema, la última ventaja competitiva y comparativa, estimado Miguel, es que los problemas en el sur y en el norte en materia climática son mucho más fuertes con tornados y huracanes que en la línea equinoccial. Yo le pongo un ejemplo vivido la semana pasada. La semana pasada, personalmente, me quedé atrapado en el aeropuerto de Miami 9 horas por tormenta eléctrica. Y de regreso, me quedé atrapado 3 horas más el viernes por lluvias. No pudimos despegar. Entonces tiene un factor climatológico. Entonces, el número 1, recorres menos distancia porque la Tierra es achatada en el centro. 2, la velocidad de rotación del planeta en la línea equinoccial es 2 veces mayor en los polos. 3, el tránsito aeroespacial comercial en Estados Unidos es mucho más grande que en nuestro país. Y 4, los problemas climatológicos nos dan una ventaja competitiva y comparativa también. Así que, ¿por qué no pensar en una nueva industria? ¿Por qué no pensar, esto es una nueva ilusión? Tenemos que conectarnos los ecuatorianos y realmente pensar que podemos encontrar nuevos negocios sin dejar los otros atrás, que nos hacen sentir muy orgullosos, como dije, el banano, el camarón, el cacao, las flores, etcétera. Así que de eso se trata el convenio Artemis, en el que ahora Ecuador tiene un puesto en la NASA para el proyecto Artemis, para ser parte de las discusiones, parte de las tomas de decisiones, parte de las opiniones, porque es un jugador importantísimo en la parte geográfica del mundo. ¿Y cómo seguir con los temas económicos? Parte de ello se ha destacado, y usted lo ha mencionado, el canje de la deuda. Bueno, el canje de la deuda, como yo lo veo de manera pragmática, estimado Miguel, es encontrar una nueva industria. Porque ¿qué hemos hecho? Permítame ir a cómo es la narrativa de la generación de los recursos para los países en general. Todos tenemos
recursos naturales. Y esos recursos naturales puede ser un petróleo que usted lo saca, lo exporta y recibe ingresos. O puede ser unos minerales, o puede ser unos peces, ¿verdad? Que los empaquetamos, se van, las empresas pagan impuestos, le generan recursos al Estado y el Estado cumple con su función de dar vías, energía, seguridad, salud, etcétera, ¿verdad? Acá rompimos la narrativa, porque esto se da porque Ecuador crea una reserva marina que dice, a pesar de ser la flota pesquera más grande del Pacífico Este tropical, decido reducir un área de pesca. Es decir, no saco los peces de ahí. Y el mundo, la comunidad europea, la comunidad norteamericana reacciona y dice, me parece increíble que Ecuador, siendo la flota pesquera más grande del Pacífico Este tropical y teniendo necesidades básicas, decida, esto es importante, en consenso con la industria pesquera, reducir su área de pesca. Entonces fíjese cómo sin explotar los peces en esta área, el Ecuador se ahorró $1.000 millones. Dicho eso, Miguel, estamos trabajando con el liderazgo del presidente Lasso en otras oportunidades como puede ser un biocorredor amazónico o como la declaratoria de la protección de las 8 millas marinas continentales y otros mecanismos que pueden seguir poniendo al Ecuador en el liderazgo de la diplomacia financiera para la conservación, que en definitiva le genera una de dos cosas: o ahorros al Estado que le permiten invertir en otras cosas, o ingresos al Estado que le permiten invertir en temas sociales. ¿Y cuál es la respuesta de los organismos internacionales frente al Ecuador? Como le decía al principio, admiración total. Ecuador hoy es punta de lanza. Ecuador ha escrito una nueva narrativa de la no explotación de los recursos naturales y a pesar de eso que te paguen. Y es que mire, no sé si en la entrevista pasada con usted lo mencioné, pero si no, aprovecho, dado lo grande y relevante de su audiencia. Soy de los que cree que la nueva moneda del Ecuador es la biodiversidad y que somos tan ricos como cualquier país rico del mundo, con la diferencia que nuestra moneda, en vez de llamarse como cualquier otra moneda de país rico, la nuestra se llama biodiversidad. Y no es retórica, no es un tema teórico. Acabamos de terminar un canje de deuda en el que por no explotar la biodiversidad, con $656 millones, se compraron $1.600 millones. Estoy redondeando cifras. Por lo tanto, se ahorraron $1.000 millones para el Estado. 6% de la deuda soberana privada. Eso es sin precedente. Y por otro lado, en esta misma transacción, estos cooperantes deciden donar $323 millones que se convierten con intereses en $450 millones que van destinados a conservación. Entonces, los organismos internacionales serios, respetados, con gente proba, lo único que hacen es aplaudir y admirar al Ecuador en esta nueva narrativa que ha escrito para el mundo entero. Es decir, podría señalarse que ha sido positivo esta presencia en Washington y además la imagen del Ecuador ha sido posicionada ya. 100%, Miguel. Como le digo, tuvimos una reunión, ya como resumen, digamos, tuvimos una reunión con varios representantes del Congreso, inclusive con el presidente del Congreso de la Cámara Baja de Estados Unidos, y otros, con Bob Menéndez, con Christopher Dodd y otros congresistas, explicando por qué Ecuador debía entrar en la ley IDEA para en una estrategia gradual hasta llegar a 0 aranceles en muchos de los productos, podamos acceder a sus mercados. Eso fue una estrategia puntual. La otra es la de crear esta nueva oportunidad a través de la firma de los proyectos, el proyecto Artemis, los acuerdos Artemis,
en el que le da al Ecuador una nueva esperanza de industria, producto de esos 4 factores muy pragmáticos que he comentado por su posición geográfica. El tercer tema es la Asamblea General de la OEA, que es un espacio de diálogo político de todos los países de América, donde Ecuador, como digo, independientemente de los problemas que hemos vivido, finalmente, una vez declarada la muerte cruzada, valoran mucho que Ecuador haya desarrollado este proceso sin violencia y que vayamos a celebrar el mayor acto democrático que puede tener un país, que es elecciones, que serán el 20 de agosto. Y finalmente, un tema que no hemos hablado, mantuve algunas reuniones con diferentes organizaciones para buscar ayuda para tema preventivo del fenómeno del Niño. Y antes de terminar, decirle que también el 9 de abril el presidente Lasso le propuso al mundo, así como existe el G7, el G8, el G20, el G77 más China, que son grupos de países que se reúnen por su riqueza económica. El presidente Lasso ha hecho una propuesta al mundo. Hay una lista, micro paréntesis, hay una lista de las Naciones Unidas de 17 países megadiversos, que por sus características de biodiversidad son considerados los más megadiversos del mundo. Entonces, con eso en mente, Ecuador está proponiendo la creación, así como existe la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se ponen de acuerdo en inventarios, en precios, en estrategias, en tecnología. Ecuador ha propuesto al mundo la creación de OPAME, la Organización de Países Megadiversos, en el que se escriba una nueva narrativa, en el que se valore nuestra biodiversidad, en el que sea parte de los modelos económicos, ¿verdad? Que eso lo pudiéramos desarrollar quizás en alguna otra oportunidad. Pero Ecuador está escribiendo una nueva narrativa en función de su mayor activo, que es su gente y la biodiversidad. Bien, muchas gracias al señor canciller de la República, Gustavo Manrique, por abordar estos temas de interés y su última visita a Washington con estos resultados que ha exhibido esta mañana. Canciller Manrique, muy amable. Gracias a usted por la oportunidad, Miguel. Un abrazo a usted y a todos. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre, en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.